Microraptor, el ave confusa de 4 alas. Vivió hace unos 120 millones de años, durante el Cretácico temprano, en lo que ahora es China. El Microraptor tenía plumas tanto en las extremidades delanteras como en las traseras, lo que le daba la apariencia de tener 4 alas. Aunque probablemente no era un volador activo como las aves modernas, estas plumas en sus 2 alas y 2 patas le permitían planear y maniobrar en el aire entre los bosques densos, los cuales eran su hábitat natural. Este dinosaurio era diminuto, en comparación con otros dinosaurios famosos, con una longitud de 60 a 90 centímetros y un peso aproximadamente de 1 kilo. Los fósiles perfectamente conservados de este dinosaurio nos muestran que era carnívoro, comiendo peces, pequeños mamíferos y posiblemente insectos. Y los mismos fósiles han revelado que las plumas del Microraptor eran negras iridiscentes, similares a las de algunos cuervos modernos. Este brillo metálico podría haber tenido funciones de exhibición o camuflaje. Anomalucaris, el camarón gigante. El Anomalucaris, cuyo nombre significa camarón extraño, fue uno de los mayores depredadores del Cámbrico hace aproximadamente 500 millones de años. Alcanzaba una longitud de hasta 1 metro y tenía una boca circular llena de placas dentadas que funcionaban como una trituradora, aunque estudios recientes sugieren que no podía masticar con mucha fuerza, por lo que probablemente se alimentaba de animales de cuerpo blando. Su boca estaba orientada hacia abajo, lo que lo hacía ideal para atacar desde arriba. Sus ojos compuestos, situados en pedúnculos, eran increíblemente avanzados para su época. Cada ojo podía tener hasta 16,000 lentes individuales, lo que le daba una visión excepcional para localizar presas en las aguas del Cámbrico. Las extremidades delanteras del Anomalucaris estaban cubiertas de espinas y servían para atrapar y sujetar a sus presas. Estos grafios le permitían explorar el lecho marino en busca de organismos como trilobites, que eran comunes en su época. Su cuerpo estaba diseñado para nadar con elegancia. Contaba con aletas laterales segmentadas a lo largo de su cuerpo, que ondulaban como las mantarrayas modernas, permitiéndole moverse rápidamente y cambiar de dirección con facilidad. Aunque inicialmente se pensó que era un artrópodo, como los trilobites o los insectos, ahora se clasifica como un radiodonto, un grupo extinto relacionado con los artrópodos modernos. Picaya gracilens, el precursor de la columna vertebral. Esta criatura habitó los océanos durante el período cámbrico, hace aproximadamente 520 millones de años, en una época conocida por la explosión de la vida animal. La picaya es considerada uno de los primeros animales con notocordio, convirtiéndolo en un antepasado lejano de los humanos y de muchos otros animales complejos vertebrados, por lo que su importancia evolutiva es inmensa. A pesar de parecer una anguila y moverse como ella, gracias a sus músculos segmentados, la picaya era pequeña, con una longitud de aproximadamente de 4 a 5 centímetros, del tamaño de un dedo humano. Meganeura, la libélula gigante. La meganeura era un pariente cercano de las libélulas modernas, pero mucho más grande. Tenía una envergadura de las alas que podía alcanzar 70 centímetros, lo que la convierte en uno de los insectos más grandes que han existido. Habitó la Tierra durante el período carbonífero, hace aproximadamente 300 millones de años, tiempo en el cual la atmósfera tenía niveles de oxígeno mucho más altos que los actuales. De ahí la explicación del enorme tamaño de varias especies de insectos y plantas. Al igual que las libélulas modernas, la meganeura tenía ojos compuestos enormes que le daban una visión casi panorámica, ideal para detectar presas y evitar depredadores. Además, lo más probable es que gracias a su visión y su agilidad era el controlador de plagas de su época. Tulimonstrum, monstruo de Tuli. El Tulimonstrum es conocido por ser uno de los fósiles más misteriosos jamás descubiertos. Su forma extraña y sus características únicas hacen que aún no haya consenso total sobre su clasificación. Este extraño animal habitó los mares durante el período carbonífero, hace aproximadamente 300 millones de años, en lo que ahora es Illinois, Estados Unidos. Su cuerpo era alargado y blando, alcanzando aproximadamente 35 centímetros de longitud. Poseía una cabeza con una trompa extensible que terminaba en una especie de garra o mandíbula con dientes afilados, garra que era ideal para capturar presas como gusanos o moluscos. Los ojos del Tulimonstrum estaban situados al final de 2 pedúnculos rígidos que sobresalían de los lados de su cuerpo. Esto le daba un campo visual amplio para detectar presas o depredadores. A diferencia de muchos animales del carbonífero que tenían caparazones o estructuras protectoras, el Tulimonstrum carecía de cualquier tipo de armadura. Esto lo hacía más vulnerable a otros depredadores. Gliptodon, el tanque de la prehistoria.
El gliptodón era un mamífero herbívoro acorazado que podía alcanzar el tamaño de un Volkswagen Beetle. Con una longitud de hasta 3 metros y un peso aproximado de 2 toneladas, su caparazón estaba formado por miles de placas óseas llamadas osteodermos que lo protegían de los depredadores. Su caparazón era tan fuerte que incluso los grandes depredadores como el smilodón tenían dificultades para atravesarlo. Algunas especies de gliptodón incluso tenían colas acorazadas que posiblemente usaban como armas defensivas. A pesar de su aspecto intimidante, el gliptodón era herbívoro, se alimentaba de hierba, hojas y fruta, y sus mandíbulas estaban adaptadas para triturar vegetación dura. Y como último dato curioso, y a pesar de haberse extinto hace aproximadamente 10.000 años, los seres humanos prehistóricos usaban sus caparazones como refugio o estructuras protectoras. Macrauchenia, el camello elefante. La Macrauchenia era un mamífero herbívoro que podía parecer una mezcla entre un camello sin joroba y un elefante pequeño. Su característica más notable era su larga trompa, la cual le habría permitido agarrar plantas y arbustos bajos, facilitándole alimentarse en terrenos abiertos. Medía aproximadamente 3 metros de longitud y hasta 2 metros de altura en los hombros, con un peso estimado de 1 tonelada. Era un herbívoro grande y robusto, pero con patas increíblemente fuertes similares a las de un caballo, lo que sugiere que podía correr rápidamente para escapar de depredadores como el smilodón o el Phorus rhacos, el ave del terror. La Macrauchenia habitó las llanuras de América del Sur durante el periodo Pleistoceno y se extinguió hace unos 10.000 años, posiblemente debido a la llegada de los humanos y los cambios climáticos. Paraceratherium, el rinoceronte gigante sin cuernos. El Paraceratherium es uno de los animales terrestres más colosales que jamás hayan existido. Este mamífero prehistórico vivió durante el Oligoceno, entre 34 y 23 millones de años. Podía alcanzar una altura de 4.5 a 5.5 metros y medir hasta 8 metros de largo, con un peso estimado de entre 15 y 20 toneladas, similar al de algunos dinosaurios. Aunque era pariente de los rinocerontes modernos, el Paraceratherium no tenía cuernos. En cambio, su cabeza era alargada y su cuerpo esbelto, adaptado para su tamaño gigantesco. Era un herbívoro especializado, con una mandíbula lo suficientemente fuerte y dientes adaptados para masticar vegetación dura, además de un cuello largo y musculoso que le permitía alcanzar hojas en las copas de los árboles altos, similar a una jirafa. El Paraceratherium desapareció hace aproximadamente 23 millones de años. Aunque no se sabe exactamente por qué, se cree que la pérdida de su hábitat y los cambios climáticos pudieron haber sido factores clave.